buenas tardes, estamos aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a entrevistar en unos momentos al arquitecto Juan Carlos Lobato Valdespino para que nos hable un poco más acerca de sus experiencias como exalumno de esta facultad, de cómo ha resuelto varios problemas dentro de su trabajo y cómo ha llegado a ser profesor dentro de esta institución. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a la entrevista. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos encontramos con el arquitecto Juan Carlos Lobato, quien es egresado de esta facultad. No sé si nos guste decir algunas palabras. Bueno, antes que nada agradecer esta invitación para conocer algo de mi trabajo, algo de lo que yo he hecho y sobre todo que tengan interés en lo que hacen los egresados de esta facultad, porque es muy importante para fomentar una identidad. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros como estudiantes tenemos muchas dudas al momento de que salimos de esta universidad. Entre ellas es cómo conseguir trabajo, cómo seguir buscando otros lazos de vinculación con otras empresas para poder laborar. No sé si a usted se le presentaron ese tipo de problemas o si le dio miedo o alguna cosa por el estilo. Bueno, los temores yo creo que cualquier persona los tiene. Cuando inicias las etapas es algo muy natural, ese momento de incertidumbre. En mi caso yo te puedo decir que afortunadamente las cosas se dieron de una manera muy natural. Cuando yo salgo de la escuela en 1988, no tenía la presión económica por inmediatamente ponerme a trabajar, entonces lo que yo hice fue concentrarme en realizar mi trabajo de tesis de licenciatura, que en 11 meses lo terminé y presenté el trabajo, el examen recepcional, y afortunadamente me fue muy bien. Después de eso viene una etapa en la cual, pues como todos los que salimos de la escuela, empezamos a trabajar en despachos de arquitectos que ya están trabajando y que te dan un empleo como dibujante, te dan un empleo como cuantificador de obra, como generador de números de cuantificación. Y entonces ese fue precisamente el caso que me tocó. Yo salgo de la escuela, me meto a trabajar en un despacho particular, el arquitecto Lomana. En ese momento este arquitecto trabajaba mucho vivienda unifamiliar para trabajadores de FIRA, Banco de México. Entonces ahí es donde empiezo a dibujar planos, a cuantificar obra, después a proyectar, y así fue como inicié prácticamente. Te estoy hablando de un trabajo de un año. Después ahí mismo, lo importante de que cuando empezamos a trabajar lo hagamos de una manera comprometida. Ahí mismo él fue el que me recomendó para mi siguiente trabajo. Entonces es una cadena. Mientras tú vas quedando bien con las personas, con los trabajos donde estás, seguramente se termina, pero vas a seguir encontrando más trabajos. Esa es la receta que yo les doy. Muchísimas gracias. Tenemos algo, no sé si presentó alguna dificultad al momento de que ya estaba ejerciendo como tal la carrera que usted estudió, que sería lógicamente arquitectura. No sé si se le presentó así como que quién dice la piedrita del zapato o algún problema así más o menos grande. Bueno, yo creo que los problemas es algo natural de la existencia. O sea, aquel que no tenga problemas realmente está en un panteón. Entonces, tanto en el ejercicio profesional como en mi etapa como profesor siempre ha habido problemas. Afortunadamente estos problemas siempre han sido solucionados de una manera adecuada. En el campo laboral, cuando me toca ejercer la profesión en un cargo, por ejemplo, de supervisión de obra, que trabajé en el Banco de México FIRA, pues generalmente eran conflictos con las personas que construían, con la contratista, problemas de que no terminaban en tiempo los trabajos, no los hacían con la calidad indicada, pero yo creo que eso es muy normal en cualquier trabajo.
Incluso aquí mismo en la escuela ustedes también enfrentan ese tipo de problemas, de las presiones para entregar un trabajo, de las presiones para preparar un examen, de las presiones para hacer una entrevista. Entonces es algo muy normal. Bueno, entonces también ya al momento de que estaba ejerciendo y todo, ¿cuál fue la chispa que lo llevó a estudiar la maestría? Bueno, yo considero que casi todo lo que ha habido en mi vida ha sido un tanto cuanto circunstancial y un tanto cuanto programado. Cuando yo decido estudiar la maestría, estaba yo trabajando en un despacho de unos amigos que en ese momento un gran amigo como lo es Guillermo Incas Balceta estaba estudiando en la Ciudad de México la maestría de diseño arquitectónico. Entonces, el ver que él estaba estudiando la maestría y en diseño, que era una de las grandes vocaciones desde que yo estudié, como que me invitó mucho a hacerlo, pero el problema era que esta maestría estaba en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, recuerdo que un año antes de entrar a la maestría fui a presentarme al curso de inducción, al curso propedéutico, y me encontré a un personaje que es muy reconocido ahí en la Ciudad de México, que es el doctor Álvaro Sánchez. Un personaje que es muy afable, es muy humano y que siempre tiene mucha confianza en lo que tú haces. No importando si te conoce o no te conoce, siempre dice, haz esto y mándamelo por correo y yo lo reviso. Entonces, ese fue el primer contacto que yo tuve con la maestría, pero en ese momento, por la carga de trabajo, por el impacto psicológico, por no tener bien claro el inicio de la maestría, no entré, sino hasta un semestre más tarde. Entonces yo cuando entro a la maestría, me encuentro con un panorama muy flexible, porque el doctor Álvaro Sánchez es una persona que lo que le interesa, más que el verte ahí en la escuela, le interesa lo que tú le entregas como trabajo final. Entonces hubo una chispa, hubo una sincronización con el doctor, y entonces esto me permitió poder estudiar la maestría casi estando aquí en Morelia. Entonces yo lo que hacía para estudiar la maestría era, de la tira de materias que yo tenía que cursar, eran 17. Generalmente estaban programados en 4 semestres. Entonces yo lo que hacía era programar por paquetes, o sea, decir, yo voy a ir el día miércoles a la Ciudad de México y voy a cursar 1, 2 o 3 materias, en las cuales aprovecho yo la ida a la Ciudad de México, me voy temprano a las 5 de la mañana, amanezco allá, aprovecho todo el día de la mañana en la biblioteca, lo que tengo que hacer de investigación, en la tarde de las clases, y entonces fui como armando paquetes. Yo hice la maestría en 5 semestres, no fue posible que lo hiciera en 4, pero sí en 5, y entonces lo hice gracias a que el doctor Álvaro Sánchez, que era el coordinador de la maestría en ese entonces, tuvo la comprensión y tuvo nos recibí el apoyo para que yo terminara la maestría. Bueno, más o menos, ¿qué significó para usted haber trabajado con el arquitecto Incas Balceta? Y más que nada, ¿qué significó para usted la maestría que realizó? ¿Cómo lo ayudó profesionalmente y personalmente el haber trabajado con el arquitecto y la maestría en sí? Sí, bueno, todas las experiencias profesionales es una escuela en sí. O sea, el trabajar en Banco de México, FIRA, el poder estar en la obra, el poder ver procedimientos constructivos hasta ese momento nuevos y tener un cargo de mucha responsabilidad, me trajo una gran enseñanza. O sea, en el sentido administrativo, en el sentido de gerencia, en el sentido de poder organizar actividades de construcción. Eso me dejó mucha experiencia. En el caso de mi parte que estuve trabajando
Guillermo en la constructora Precisa, precisamente en un momento donde había grandes crisis, precisamente me enseña eso, a tratar de sortear problemas que tienen que ver con economías, en tratar de dar soluciones desde el punto de vista arquitectónico que sean más económicas, que sean más comerciales. Entonces esa etapa precisamente fue la que me tocó vivir con Guillermo Casbalceta y con Mauricio Pineda, que en ese momento estaban trabajando los dos juntos. Bueno, tengo entendido que tuvo una mención honorífica, para lo que sería su examen de maestría, que consistió en la transigencia de la arquitectura. ¿Nos podría comentar algo así, más o menos, en qué consistía su tesis o su examen? Sí, bueno, esta tesis que se llama Transigir del actual espacio arquitectónico, caracterización de un espacio heteróclito, de repente suena muy complicado. Sí, y realmente son dos cosas esenciales del trabajo. Una, el tratar de identificar las características y la importancia del espacio arquitectónico, o sea, como ingrediente de la arquitectura, como principal factor de una buena arquitectura, el espacio como contenedor de actividades. Ese es en principio. Y en segundo término está la ubicación de la temporalidad, que precisamente nos situamos en esa transición que hay del siglo XX al siglo XXI, donde hay tantas cosas tan complejas y tan difíciles de entender. Entonces, este término de heteróclito yo lo encontré en un libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles. Entonces es un libro fantástico que a través de una narrativa te va haciendo una descripción de diferentes espacios urbanos, de ciudades que en ese libro dicen que son imaginarios, pero que realmente son ciudades de Europa. O sea, porque te empieza a describir Venecia, cómo es Venecia, pero no te dice qué es Venecia, sino que le pone un nombre. Los elementos constructivos que la caracterizan, ¿no? Exactamente. Entonces, es un bonito libro que yo se lo recomiendo a todos mis alumnos. Y que la palabra heteróclito viene de la dificultad de poder comprender algo. Entonces, estamos ante esa dificultad de poder comprender cómo se da el espacio arquitectónico actual y cuáles son las connotaciones que hay en él. Entonces, no como decir, yo lo voy a descifrar, sino cuando menos yo lo voy a exponer, y el lector que tome un partido por las opciones que le estoy dando. Entonces hago cierta caracterización de cómo se da esta arquitectura nueva, en las cuales el manejo de formas orgánicas, los blobs, esos globos que vemos en mucha arquitectura contemporánea, esa arquitectura deconstructivista también. Entonces empiezo como a hacer una caracterización de esos diferentes tipos de arquitectura, y en eso consiste el trabajo.